Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Yo soy Alejandro Rosas y estoy aquí como todas las semanas con ustedes, acompañado de mi gran productor Albornoz, y para traerles nuestro episodio semanal de lo que es el mejor podcast de divulgación histórica de la comarca y de Spotify y de todo el universo y el mundo mundial. Y yo empezaría con un jalón de orejas para la presidenta de la República. Sí, porque una cosa es ser político y otra cosa es hacerle a la historiadora, lo cual hace muy mal. Y viene a cuenta porque hace unos días propuso en una ocurrencia que es ocurrencia tal cual, que le íbamos a cambiar el nombre al famoso Paso de Cortés por el de Paso de los Pueblos Indígenas. Yo inmediatamente reaccioné en redes sociales y me parece que es totalmente absurdo y vamos a ver por qué. Bueno, ustedes saben que a la presidenta le encanta cambiar los nombres, las calles que a ella le parecen incómodas en su nombre, pues dice: quito, pongo, rebautizo. Además, no está en sus facultades. Hay un procedimiento para el cambio de nomenclatura. Pero dejando a un lado la primera exigencia que tendríamos que hacerle, que ya lo hemos hablado aquí, que es, hay cuando menos 5 grandes problemas que azotan al país ahorita: inseguridad, las madres buscadoras, la cuestión económica. Graves, como para estar distrayéndose en cosas que son absolutamente ocurrencias. ¿Debería dedicarse a eso? Sí. Pero le da tiempo a cambiar la historia por sus pistolas. Desde luego, la 4T sigue dándole un uso político a la historia. Eso no es nuevo, todos los países, todos los gobiernos lo hacen. Pero el problema es que la 4T lo hace desde, además, la ignorancia increíble que tienen. México se fundó hace más de 10,000 años. No leen, no toman un libro, no se ponen a reflexionar tantito. Ahora, cambiar el nombre de una calle, de un lugar, de un monumento, eso no es una reivindicación. No repara el daño, no acaba con las injusticias, no acaba con la pobreza, y las comunidades indígenas siguen viviendo hoy miserablemente, aunque en el discurso digan otra cosa. Entonces, al final, hacer este anuncio frente a un pueblo indígena o a una comunidad indígena es retórica barata, pura, y es un discurso, desde luego, que vende. Y vende muy bien. Porque si lo que quieren es aplausos, pues ahí lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? A mí, desde la perspectiva de la historia, es que hacer ese tipo de arrebatos y ocurrencias va dañando la memoria histórica de nuestro país. Por ejemplo, el nombre Paso de Cortés no es un juicio de valor. No está diciendo viva Cortés, el que acabó con los pueblos indígenas. Es solo una referencia de algo que ocurrió, en este caso, en 1519. Es una referencia histórico-geográfica. Desde luego, suprimirlo no cambia la historia, pero sí le va quitando pistas históricas que nos otorgan los lugares, los sitios, los caminos y los monumentos, y que pueden ser referencias para el futuro. Por ejemplo, acuérdense que a Claudia Sheinbaum le encanta esto. Creo que era jefa de gobierno todavía, y se le ocurrió que era buenísima idea quitar la placa que estaba en la estación del Metro Insurgentes, donde se daba cuenta de la inauguración de la primera línea del metro en México. La placa era del 4 de septiembre de 1969 y básicamente decía: esta línea del metro, el sistema colectivo de transporte metro, fue inaugurado por el presidente Díaz Ordaz. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Como decía Díaz Ordaz, y claro, fue represor, autoritario y demás, pues a Sheinbaum se le hizo muy fácil: vamos a quitarla. Porque ¿cómo va a decir una placa el nombre del presidente?
Eso es una tontería, porque la placa igual no tenía ningún juicio de valor y en cambio en unos años ya nadie se va a acordar de dónde estaba esa placa o quién lo inauguró. Son placas y nombres que nos dan algún tipo de referencia. Otra, el monumento a Colón del que ya hemos hablado aquí, dijo que lo iban a limpiar, se agandalló el monumento, vayan ustedes a saber dónde está. Pero lo interesante de todo es que ese monumento a Colón, más allá del valor del personaje, si fue genocida, asesino o fue un santo, eso no nos importa. Lo importante del monumento a Colón es que fue el primer monumento que le dio, digamos, luminosidad, valor, importancia al Paseo de la Reforma. Fue develado en 1877 y se convirtió en un punto de referencia. La gente no decía, vamos a la glorieta de Colón, ese gran descubridor de América que trató bien a los indios. Por eso les digo que son tonterías. Era un monumento que como obra de arte era bellísimo. Hoy ya no lo tenemos, hoy se perdió esa glorieta y le arrancaron un pedazo de historia al Paseo de la Reforma. Entonces, es muy común que la presidenta con estos cambios de nombre manipule, excluya y sesga la historia. Por ejemplo, haberle puesto a la plaza del Árbol de la Noche Triste, Plaza de la Victoria, pues es dejar afuera a los tlaxcaltecas, que eran enemigos de los mexicas, y que claro para los tlaxcaltecas que esa noche habrán perdido poco más de 2,000 hombres frente a los mexicas, pues también fue la noche triste. Insisto, todo esto es una tontería, creo que simplemente es demagogia vil, barata y así súper chafa. Paso de Cortés, ¿por qué se llama así? Porque en los principios de noviembre de 1519, ya para llegar a Tenochtitlán, Cortés con sus 600 hombres, quizá 400 hombres españoles, más como 3,000 aliados indígenas, entre ellos muchos tlaxcaltecas, decidió caminar entre los volcanes porque no quiso rodearlos temiendo una emboscada. Y dijo, pues vamos por este paso que se ve bien, y fue un gran esfuerzo porque el paso está a 3,300, 3,400 metros sobre el nivel del mar. No era lo mismo caminar sobre los 2,200 metros que tiene, digamos, hoy en día la ciudad o el Valle de México. Y ya, simplemente porque eso hizo, se le llama Paso de Cortés. Pero bueno, seguiremos teniendo seguramente este tipo de tonterías desde la 4T. No ayuda a la historia, no ayuda tampoco al debate y mucho menos ayuda a que los pueblos indígenas del siglo XXI 2026 vivan en mejores condiciones. Y ahora que suenen las fanfarrias del cine, Porque la historia va al cine. ¡Viva Zapata! No es el aniversario del natalicio, no es el aniversario de una batalla, sino hoy, como la historia va al cine, quiero hablarles de una joyita que está por ahí. Seguramente muchos de ustedes la conocen, pero quienes no, les recomiendo que la busquen. Es la película que se llama Viva Zapata de 1952. Bueno, para empezar, hay que decir que hay varias películas sobre Emiliano Zapata, ¿no? Tenemos una bastante rescatable de Antonio Aguilar, me parece que trata sobre la tradición en Chinameca. No lo hace mal, pero pues es Antonio Aguilar, ¿no? O sea, creo que está muy lejos de caracterizar bien al personaje. Otra que es nefastísima, terrible, o sea, verdaderamente, habiendo tenido los millones de dólares para hacer una buena película biográfica, Biopic, como les llaman. la de Zapata, el sueño del héroe, del director Alfonso Arau, y con el potrillo Alejandro Fernández como Zapata, es una verdadera porquería. Quizá lo que mejor se salva de esa película es cuando llegan Villa y Zapata supuestamente al Samos de los Azulejos, Lo cual nunca ocurrió desde luego. y la mesera era nuestra queridísima corcholata Carmen Salinas, y se los alburea de una manera increíble. Cuando le preguntan cómo les hago sus huevos, y entonces por ahí alguien dice, pues de aquí para allá. O sea, totalmente era como las ficheras en tiempos revolucionarios. Pero a la película a la que me refiero, Viva Zapata, es una joyita rarísima, porque para empezar, el director fue Elia Kazan. Kazan había dirigido un año antes un tranvía llamado Deseo, y entre otras de las películas que tuvo así como éxitos fue Nido de Ratas y Al Este del Paraíso. Casi en todas ellas está Marlon Brando como protagonista.
No solamente eso, Viva Zapata contaba con el guión de John Steinbeck, que más adelante ganó el Premio Nobel de Literatura, 10 años después, 1962, y entre sus obras, además del guión de Viva Zapata, estaba De ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla y Al este del paraíso. Además, la película, Elia Kazan, John Steinbeck, tenía entre los actores a Marlon Brando como Emiliano Zapata, imagínense, que además fue nominado a Mejor Actor en la entrega de los Óscares de ese año. You always look for leaders, strong men without faults. There aren't any. They're only men like yourselves. They change. They desert. They die. There are no leaders but yourselves. The strong people is the only lasting strength. Y luego Anthony Quinn, sí, nuestro famoso Anthony Quinn, de origen mexicano, representó a Eufemio y él sí ganó el Oscar por Mejor Actor de Reparto. I'm a man, not a freak like my brother. Look, I fought as long and as hard as you did. Every day you fought, I fought. I'm a general. Look, here's my pay, a little dust. I can't even buy a bottle of tequila. Nunca vinieron a filmar a México porque obviamente aquí tocar cualquier tema de la Revolución en 1950 era como ir a patearle a la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Era ya las Sagradas Escrituras de la Revolución Mexicana. Entonces, pues construyeron o reconstruyeron Morelos en Texas y en Colorado. Obvio, cuando se ve la película, pues uno dice, ah, caray, qué extraño es el estado de Morelos zapatista. Pero eso no le quita que tiene cierto valor la película. Además, se sabe que a Steinbeck le encantaba la historia de Zapata, estudió bastante al respecto. O sea, no es un mal guión desde mi perspectiva. Y también se metió al rollo que ya se manejaba entonces, de que al final se deja ver que Zapata no murió en Chinameca, como lo hemos platicado en otras ocasiones, sino que sigue cabalgando ahí por la sierra morelense, ¿no? Pero bueno, la película fue bien aceptada, le fue bien. La crítica en México, desde luego, la hizo pedazos, porque como los gringos, como Marlon Brando podía representar a Zapata, ¿no? Y si ustedes ven la película, pues, digo, obviamente hay una gran diferencia entre Zapata y Marlon Brando, pero no lo hace mal. Sí lo lograron poner en un tono de piel moreno, oscuro. No es Don Corleone del Padrino hecho Zapata. Véanla y ustedes me dirán. Aquí en México se estrenó el 11 de diciembre de 1952 en el Cine Alameda, más o menos 11 meses después del estreno en Estados Unidos, y se anunció como la película más discutida. Obviamente propició una polémica y las críticas fueron desfavorables. Como siempre, esa tentación censora del gobierno hizo que la Oficina de Supervisión Cinematográfica del gobierno cortara escenas donde supuestamente Zapata como que medio humillaba a Madero. Yo ya vi la película completa. No, es la escena donde podrían haber discutido cuando Madero no entiende por qué está levantado en armas Zapata. Además, criticaban que Steinbeck había convertido a Zapata en un héroe al más puro estilo del viejo oeste. Zapata era prácticamente Jesse James y que era una gringada mayúscula. Pero, si ustedes la ven, a mí en lo personal me parece que está bastante bien adaptada para hacer una película histórica, una biopic. Está bastante bien adaptada a la historia de Zapata. Es decir, yo insisto, nunca el cine histórico, una serie histórica y una novela histórica es el lugar para aprender historia. Lo que debe provocar el cine, una serie de televisión o una novela histórica es las ganas de buscar más, y entonces ahí sí ya le entran a los historiadores, a los ensayos, a las biografías. Por eso yo sí le pondría, digamos, si tenemos 5 estrellas para recomendar una película histórica, yo a Viva Zapata de Elia Kazan le ponía 4 estrellas de 5 posibles. Véanla y luego, si quieren, la comentamos. Y ahora nos vamos a Lugares con memoria. Y vámonos a Xochimilco. No los voy a llevar a las trajineras, no los voy a llevar al Museo Dolores Olmedo que tienen que visitar, lo acaban de abrir. O de reabrir. No los voy a llevar tampoco a el lugar donde Villa y Zapata se encontraron ahí en Xochimilco en diciembre de 1914, ni a ver el amanecer, ni a ver La Llorona. Todo eso lo pueden hacer.
yo les voy a contar un poquito de ese Xochimilco de siglos anteriores. Fíjense que si ustedes se acercan al mito de cómo salieron las 7 u 8 tribus desde Aztlán para buscar nuevas tierras, para buscar dónde fundar sus ciudades, acuérdense que es el mito fundacional de los mexicas, que en ese momento son aztecas. Toda esta historia, por cierto, la pueden encontrar en Érase una vez Tenochtitlán. Pues bien, una de esas tribus que salieron de Aztlán fueron los Xochimilcas. Se ve que los Xochimilcas eran más avesados y tenían muy buena orientación porque llegaron varias decenas de años antes que los mexicas a la cuenca del Valle de México. Entonces, sabemos que los mexicas llegan como por el 1220, más o menos por ahí, a el Valle de México. Bueno, los Xochimilcas ya habían llegado mucho tiempo antes y se habían establecido en el sur de la cuenca del Valle de México, en donde además estaba el lugar más propicio para la agricultura y para echar raíces. ¿Por qué? Porque acuérdense que de los 5 lagos que formaban toda la cuenca del Valle de México, Texcoco, Chalco, Zempoala y otros, el que tenía agua dulce era el lago de Xochimilco. Entonces les fue muy bien, ahí se desarrollaron las chinampas, esta tierra cultivable que flotaba, que ayudó muchísimo a la producción agrícola y además ayudó muchos siglos después a que los mexicas también pudieran construir con mayor amplitud y extensión la isla donde habían fundado su ciudad. Ahora bien, desde que llegan los mexicas hacia el 1200, 1220 al Valle de México, los Xochimilcas siempre los vieron como enemigos porque sabían que los mexicas eran los pleiteros del barrio, ¿no? Los que siempre andaban buscando la bronca. Entonces, siempre los vieron como enemigos. De hecho, también cuando los mexicas, todavía buscando a la isla donde fundarían su ciudad, llegaron a Tizapán, porque ahí los enviaron los señores de Culhuacán, pues entonces los señores colhuas de ahí de Culhuacán dijeron, no, pues si quieren estar aquí tienen que ser aliados nuestros. Y entonces los colhuas mandaron a los mexicas a combatir a los Xochimilcas. Estamos hablando más o menos como por el 1310 quizá. Y los mandaron con 2 motivos. Si ganaban, perfecto, pues Xochimilco sería parte de Culhuacán. Y si perdían, pues los Xochimilcas se iban a encargar de acabar con los mexicas. Pues ahí van los mexicas, demuestran que son muy buenos guerreros y para demostrar que habían ganado, regresaron con las orejas cortadas de los guerreros a los que derrotaron. Dicen, pero esas son crónicas siempre exageradas, que llegaron con más o menos 4,000 orejas. Yo creo que es una exageración porque eso nos estaría hablando de que 2,000 soldados fueron los que lograron desorejar los mexicas, pero el hecho es que sí ganaron los mexicas. Y va a ser entre 1428 y 1440, ya cuando empieza propiamente la hegemonía mexica, es decir, ya cuando los mexicas logran quitarse del yugo de los señores de Azcapotzalco y empieza la era de esplendor azteca. Con Izcoatl es cuando finalmente los mexicas se van sobre Xochimilco y lo someten. Y desde ahí hasta la conquista, Xochimilco fue tributaria de Tenochtitlán y de ahí venía la comida y muchas otras producciones agrícolas que no había en Tenochtitlán. Pero más o menos esa es un poquito la historia antes de la conquista de lo que era Xochimilco. Y vámonos rápido a una historia. Aunque usted no lo crea. Después de estar leyendo acerca de la conquista, acerca de los españoles, Cortés y demás, me di cuenta que por ahí Hernán Cortés tuvo a un soldado que prácticamente era su ángel de la guarda, o al menos lo fue en 2 ocasiones. Su nombre era Cristóbal de Olea. 2 veces estuvo a punto de ser llevado por sus enemigos para ser sacrificado, y esas 2 veces Cristóbal de Olea lo salvó. La primera vez fue el 5 de abril de 1521. Estamos hablando que faltaba muy poco para iniciar el famoso sitio de Tenochtitlán, que terminó con la caída de la ciudad y el triunfo de los españoles. Bueno, en abril de 1521 Cortés decide hacer una campaña militar por el sur del Valle de México para someter a todos los pueblos que todavía siguen siendo aliados de los mexicas.
Además, Cortés quería cortarles todos los suministros, alimentos, agua y demás. Y uno de los lugares fundamentales para cortarles suministros era exactamente Xochimilco. Bueno, Cortés sale ese 5 de abril de 1521 con cerca de 300 soldados, lleva 30 jinetes, 20 ballesteros, 15 escopeteros, o sea, no era una mala población, pero además unos 2 o 3 mil aliados indígenas entre tlaxcaltecas y huejochincas. Empieza la campaña y cuando llegan a Xochimilco, Cortés se da cuenta que la resistencia es feroz. Aún así, dice Cortés, a mí no me van a asustar, y él encabeza el ataque y de pronto llegan refuerzos mexicas. Se habla de que hasta 10,000. Y entonces, en ese momento, el Romo, como se llamaba el caballo de Cortés, que llevaba en esa ocasión un espléndido caballo blanco, de pronto dicen que se desmayó, quizá le pegaron alguna cosa, y entonces Cortés sale rodando al piso, y en ese momento llegan los xochimilcas, los mexicas, lo agarran, y como ellos no eran dados de, pues ahí remátalo, sino más bien hay que llevarlo prisionero y luego lo sacrificamos en el Templo Mayor o en algún otro lugar, pues se lo querían llevar vivo. Se da cuenta Cristóbal de Olea y junto con otros soldados tlaxcaltecas se lanza sobre los mexicas y xochimilcas con la espada dando golpes por aquí y por allá y finalmente logran liberar a Hernán Cortés. Cortés se lleva una herida en la cabeza y Cristóbal de Olea recibió 3 heridas en el cuerpo con arma, hoy diríamos punzocortante, seguramente de pedernal u obsidiana, pero los lograron sacar a tiempo. Olea salva a Cortés y bueno, luego los españoles salvan a Olea al curar sus heridas. Pero unos meses después, durante el sitio de Tenochtitlán, nuevamente Cortés, bastante avesado, sí, claro, valiente y lo que quieran, pero pues era imprudente porque si él caía, prácticamente se acababa todo el asunto. Arremete contra los mexicas, otra vez tiene un traspié, lo detienen los mexicas y ahí sí estaban a punto de llevárselo al Templo Mayor de Tenochtitlán porque ya era durante el sitio de la ciudad. Y entonces Olea se da cuenta y se lanza contra quienes sujetaban a Cortés. Logra que lo suelten, pero ahí sí le clavaron varias lanzas a Olea y cayó antes de la caída final de Tenochtitlán que ocurrió el 13 de agosto de 1521. Por eso digo que el ángel guardián de Hernán Cortés durante esos últimos días antes de la caída de Tenochtitlán fue el fiel Cristóbal de Olea. Y para despedirnos, vámonos con... Bailar con la más fea. Les traigo la historia de la Dama de Azul. Resulta que María de Jesús de Ágreda había nacido en 1602 allá en España. Muy joven ingresó a una orden de monjas concepcionistas y su hábito, que era la característica, era un manto azul. Ella desde 1620, o sea, a los 18 años, siempre dijo que de pronto se ponía en trance y estando en trance lograba transportar su espíritu a lugares desconocidos. No eran viajes astrales, sino era lo que se conocía como bilocación, es decir, que podía estar ella en 2 lugares al mismo tiempo. Todo eso es del siglo XVII, principios del XVII. Bueno, ella decía que se presentaba en distintos lugares desconocidos hasta que identificó por las cartas que llegaban de América y demás que el territorio al que iba era el de las provincias indígenas de la frontera norte de la Nueva España. Entonces ella siempre dijo, yo nunca viajé a América, pero veía paisajes, veía lugares que le parecían muy conocidos. Eso lo decía en España. Al mismo tiempo, en julio de 1629, un grupo de aproximadamente 50 indígenas humanos, así se les llamaba a los grupos indígenas que compartían algunas rutas comerciales, llegaron a Alburquerque a un convento franciscano y ahí le mostraron a los misioneros que tenían conocimientos elementales del cristianismo. Los misioneros se sorprendieron y preguntaron que cómo los habían adquirido y los indígenas le dijeron, pues es que se presenta con nosotros una mujer muy joven
muy blanca, vestida de azul. Y ella nos dijo además que viniéramos con su merced, es decir, con el franciscano, a contarle que nuestro pueblo quería bautizarse y seguir aprendiendo del cristianismo. Obviamente los franciscanos dijeron, órale, ¿qué está pasando aquí? Porque era increíble. Y el custodio de la orden franciscana, Alonso de Benavides, incluyó todo este episodio en su memorial de 1630 que le enviaba al rey. En ese caso era el rey Felipe IV. A partir de ese momento empezó toda una investigación para ver qué era lo que sucedía. Pues la monja decía que ella se transportaba a América y hablaba con los indígenas, y nadie pudo cambiar la afirmación de la monja. Y Benavides, el franciscano, pues quedó convencido y ambos presentaron, digamos, la historia de lo que había ocurrido. Lo curioso de todo esto es que ni la Inquisición intervino, se dio por bueno que quizá por sueños se podía comunicar, pero sobre todo que la Dama de Azul, como se le conoció en Albuquerque, sí se presentaba con estos indígenas y que fue importante, al menos en el proceso de evangelización de los primeros años del siglo XVII. Esta es nuestra Dama Azul, y sí, es bailar como la más fea porque tiene que ver con los espíritus, pero este era un espíritu bueno. Y esto fue Porque jamás la historia se atrevió tanto. Yo soy Alejandro Rosas, nos escuchamos en el próximo episodio. Una producción de Dixo.